Saludos, estimados participantes de la cátedra de Civil 4, sección T. En esta oportunidad nos vamos a referir a lo que es el contrato de permuta. Por aquí su profesora Angélica Castellano, magíster, especialista en procesal civil, especialista en seguridad ciudadana, eh, abogado y profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el contrato de permuta, ¿sí? Tiene dos conceptos bastante amplios con relación al mismo. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar el derecho de propiedad o el dominio, en este caso, de una cosa para recibir el derecho de la propiedad o dominio de la otra. Es el contrato que sirve para regular el acto como tal. También puede ser el contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa y otra en dinero. Pero cabe aclarar que en algunas legislaciones, si la parte en numerario es superior o igual al valor de la cosa, el contrato será de compraventa. Si el valor de la cosa es mayor que la cantidad de dinero, el contrato sería de permuta. La permuta puede ser utilizada como un mecanismo legal para el cambio de divisas en situaciones en las que la actividad se encuentra prohibida o limitada por algún régimen de control cambiario. Eh, Cuando nosotros nos referimos a una línea del tiempo con relación al derecho romano y la permuta, el romano, los romanos distinguían el pacto producto del mero consentimiento de los contratos sancionados o reconocidos por el derecho civil. Las formalidades eran las que proporcionaban fuerza obligatoria a los convenios. El derecho romano contractualista es sustancialmente formalista porque el consentimiento de las partes debía adicionarse para que el contrato se originase. Es una acción, el cumplimiento de las formalidades impuestas por el ordenamiento jurídico, ya que las formalidades eran las que hacían producir eficacia al contrato y se consideraban como la verdadera causa civil de las obligaciones. Y no estamos refiriendo a lo que es a la voluntad de las partes, ¿no? Que es la que predominaba en ese sentido. Y obviamente en la responsabilidad que acarreaba esa obligación, ¿no? Contractual. Como el formalismo constituía un obstáculo para la contratación, comenzó a decrecer y la voluntad llega a asumir una posición clara, dándose eficacia al consentimiento por sí mismo. Para que nacieran relaciones obligatorias debido a la evolución jurídica, se le dio validez al consentimiento y así con el desarrollo del tráfico jurídico, las relaciones entre particulares fueron dando lugar al nacimiento de otras convenciones que no entraban dentro del recinto de los contratos consagrados por el iuris civitas, lo que motivó a englobar aquellas relaciones contractuales que en principio no engendraban obligaciones exigibles. Cuando la evolución del derecho romano hizo del acuerdo de voluntades el elemento característico del contrato, se acepta que pueden ser perfeccionados por el mero consentimiento de las partes, apareciendo así los contratos consensuales. Si nosotros nos vamos al artículo 1133 del Código Civil venezolano, nos vamos a dar cuenta de las características de los contratos y cuáles son los requerimientos que ellos exigen. Es importante tener en cuenta que
tenemos que tener nuestros artículos en la mano, o sea, nuestra ley en la mano para poder leer lo que tipifica cada artículo, ¿no? Y comprender así de una manera más clara lo que estamos aquí conversando. Entonces, estamos claros que con referencia a lo que es eh, uno de los puntos importantes dentro de estas obligaciones civilmente exigibles es el engendrar una obligación, pero obviamente ¿con qué? Con la voluntad. Si no hay voluntad, no tenemos ningún contrato, obviamente. Bueno, entonces, el contrato se aplica a todo de acuerdo a qué acuerdo de voluntades, obviamente reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones, exigibles. Ajá. Tenemos también lo que son los derechos de crédito. Estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica, cosa que también ocurría con algunos pactos que no entraban en la categoría de contrato, pero existía también un gran número de convenciones o pactos que, a diferencia de los contratos, no estaban previstos de acción para exigir su cumplimiento y carecían de nombre, surgiendo así diversas figuras contractuales generadoras de obligaciones que se agrupan bajo la denominación común de otras convenciones sancionadas y cuya eficacia jurídica fue reconocida mediante el otorgamiento de acciones. Dentro de esta categoría se encuentran los contratos innominados y dentro de este tipo de contratos la permuta. La permuta, también llamada contrato de cambio, es un negocio innominado por el que las partes convienen que una debe entregar a la otra una cosa y recibir de esta otra cosa en cambio. Consiste en que una persona transfiera a otra la propiedad de una cosa para que ésta a su vez le transmita la propiedad de otra cosa a ella. O sea, es como un intercambio, prácticamente. Era una convención sinalagmática transmitente de manera recíproca del dominio o de derecho de cambio. Por tanto, engendra obligaciones de dar. Su conclusión tiene lugar cuando una de las partes ha hecho entrega de una cosa con el objeto de que ésta cumpla con una prestación de igual naturaleza. La permuta consiste en un cambio de propiedad de una cosa por otra. Es un contrato clásico innominado. Doy para que me des. Do ut des. Y al respecto, los sabinianos consideraban que eran varias las diferencias entre la compraventa y la permuta, razón por la cual prefirieron denominar a la permuta como un contrato innominado. Eh, ella también tiene una naturaleza jurídica, ¿no? La cual es importante que nosotros conozcamos. La Escuela de los Sabinos, una de las escuelas de derecho más importantes que se originó en Roma, entre el siglo I y II, la posición de esta relación al contrato de permuta era que consideraban que la permuta debería estar incluida dentro de la compraventa, ya que veían como obstáculo que el pago del precio se haga directamente en dinero o con la entrega de la cosa. En cambio, la escuela de los proculeyanos, una de las más importantes escuelas del derecho, junto con la escuela de los sabinos, se sostiene que el precio que la compraventa solo puede hacerse por medio de dinero y por consiguiente la permuta no podía ser considerada como permuta. Claro que no, porque no es igual dar algo en cambio de otra cosa que recibir dinero por esa cosa. Y Justiniano, obviamente, tú sabes que es uno de los jurisconsultos más importantes en el derecho romano, ya nosotros vimos derecho romano, reconoció
su antigüedad y sus rasgos diferentes y sancionó la tesis de separación. Desde entonces los códigos consignan un precepto general en virtud del cual deben tenerse en cuenta las reglas generales de la compraventa para el tratamiento jurídico del contrato de permuta. Tenemos ahora lo que es nuestro Código Civil venezolano, lo que es el fundamento legal de la permuta, que en sentido del artículo 1558 expresa que la permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella. Nos indica que la permuta es un acuerdo de voluntades que puede ser entre dos o más personas, donde la prestación de una de las partes consiste en la obligación de transferir a la otra la propiedad de una cosa cierta, con la condición de que ésta a su vez haga entrega de la propiedad de otra cosa cierta. Eh, Existe una reciprocidad entre las partes y en el contrato. Obviamente, en el mismo queda configurado desde que ellas se comprometen a transferir mutuamente la propiedad de dos cosas ciertas. La disposición del mismo artículo establece la diferencia entre este tipo de contrato y la compraventa, al no mencionar el precio. Es prácticamente un trueque. Te doy una cosa para que me des otra cosa, pero en especie, no en dinero. El artículo 1557, Juden, dice que la permuta se perfecciona como la venta, pero el solo consentimiento. O sea, hay que estar bien pendiente de la lectura del artículo. Ok. Las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican al de la permuta. Al principio general es que la permuta se rige por las mismas normas que la venta y el legislador insistió innecesariamente en el principio de la consensualidad del contrato y estableció expresamente que en la permuta los gastos de escritura y accesorios serán satisfechos por mitad con los contratantes, o sea, entre usted y yo, por mitad los gastos administrativos de esa documentación. Ok. Eh, Salvo que los mismos hayan dispuesto lo contrario, lo que no es sino la aplicación mutatis mutandis de la regla instituida en materia de ventas. Las normas específicas de la permuta son las referentes a: la primera es la permuta de la cosa ajena, donde establece en el artículo 1560 del Código Civil, según el cual el que ha recibido ya la cosa y prueba que el otro contratante no era dueño de la cosa dada en permuta, solo queda obligado a devolver la que recibió y no queda obligado a dar lo que prometió. 2. Evicción de la cosa permutada, artículo 1501. El permutante que padeció evicción de la cosa que ha recibido puede a su elección demandar la indemnización de perjuicio o repetir la cosa que dio. Esta disposición marca una diferencia con la venta, ya que en la venta quien sufre evicción solo puede obtener coactivamente una indemnización en dinero, mientras que en la permuta solo puede optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa. Cuando nosotros nos referimos a la oponibilidad de la resolución de la permuta tercero, la resolución del contrato conforme a lo establecido en el artículo 1560 y 1561, o sea, la permuta de la cosa ajena y evicción,
no perjudica los derechos de terceros ante el registro de la demanda en caso de inmuebles o ante el registro de la demanda de que si se trata de muebles. También tenemos unos elementos del contrato. Eh, para que la permuta sea suficientemente existente, es indispensable la presencia de dos elementos fundamentales. Está el consentimiento y objeto. Este, está el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades, no solo de cuando la creación de la obligación, sino también en el concerniente al objeto material del contrato. Está también el objeto, que contempla dos características, el objeto jurídico y el material. El objeto jurídico, a su vez, se divide en directo e indirecto. El primero es la creación de obligaciones y el segundo es la función de dar. El objeto material, por su parte, es la cosa o titularidad de los derechos que se ven, que se van a transmitir, la cual la cosa debe poseer las siguientes particularidades. Primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Y tercero, estar en el comercio. Tiene también unos elementos de validez, como lo son la capacidad, que va en concordancia con las reglas de la compraventa, eh, las cuales pueden permutar todas las personas que la ley no declare inhábiles por celebrarlo o para celebrar otro contrato. Lo anterior, excepto cuando las personas mencionadas en el artículo transcrito arriba sean considerados o coherederos o copropietarios. También por analogía, se aplica que a cualquiera de los contratantes en cuanto a que no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hayan encargados los tutores o curadores, los mandatarios, los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado, los interventores nombrados por testador o por herederos, los representantes, administradores o interventores en casos de ausencia, los empleados públicos. También tenemos unos sujetos, ¿no? Que vendrían siendo las personas que intervienen en la permuta, se denominan permutantes o copermutantes y ello porque ambos ocupan la misma posición frente al vínculo que los une, pues los dos resultan con las mismas obligaciones y derechos. También tenemos unas características de ese contrato, ¿no? Con referencia a la permuta, tiene eh, en esos contratos tiene primero, es traslativo de dominio, sirve para transmitir la propiedad. Es principal, no depende de otro contrato. Es bilateral, se realiza entre dos o más personas. Es oneroso, es necesario un intercambio y si no sería uno de donación de bienes. Es conmutativo, generalmente es conmutativo. Ambas partes pueden tener las mismas obligaciones y derechos. Es aleatorio por excepción, instantáneo o de tracto sucesivo. Es consensual. El contrato se perfecciona por el mero consentimiento, aunque en algunos casos haga falta cumplir formalidades para hacer frente a las obligaciones que nacen del contrato, por ejemplo, escrituras de un bien inmueble. La permuta puede ser pura
si los bienes objeto del trueque tienen el mismo valor o con el suplemento de metálico compensatorio a diferencia de valor. También existe una analogía y diferencia con la compraventa con relación a la permuta, ¿no? La permuta se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, de la misma manera que en el contrato de compraventa. ¿En qué se distingue esto? Porque en el contrato de venta la cosa es cedida a cambio de un precio establecido en dinero y en la permuta ninguna de las partes se obliga a pagar dinero, sino que ambas partes asumen la obligación de pagar precios en especie. O sea, yo te doy una casa, dame tú una casa. Otra distinción es que mientras que en la compraventa existen dos partes diferenciadas, comprador y vendedor, con distintas obligaciones, en la permuta las dos partes están de igual condición. ¿Sí? Ok. En la venta, quien sufre de evicción solo puede obtener coactivamente una indemnización en dinero, mientras que en la permuta puede optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa. En el caso de la ausencia de regulación específica, la permuta se regula por la disposición establecida para la compraventa. Desde un principio se trató de confundirlo con la compraventa, pero ya desde entonces se sabe cuáles son las diferencias y sus aspectos. La permuta solo adquiere fuerza obligatoria cuando una de las partes ejecuta su obligación. En la permuta ambas partes se denominan permutantes y en la compraventa hay vendedor y hay comprador. En la permuta, cada una de las partes transfiere la propiedad de la cosa que entregan y en la compraventa se transfiere la posesión pacífica y duradera de la cosa. La permuta es un contrato innominado. Do, ut, des. Doy para que me des. Y la compraventa es un contrato consensual. También tiene unas obligaciones, ¿no? Unas obligaciones de las partes. Tiene la primera, que es transferir la propiedad de la cosa o derecho permutado. Dos, entregar la cosa. Tres, responder por los vicios ocultos. Cuatro, garantiza una posesión pacífica. Cinco, responde a la evicción. Seis, paga la parte que corresponda por ley de los gastos de escritura y registro. Y siete, pagar los impuestos que correspondan por la ley. Entonces, ya después de haber conversado con relación a la permuta, los invito entonces a que sigamos investigando con relación a los temas contractuales, leer el articulado del Código Civil venezolano, leer un poco la autoría del doctor Maduro Luyando, que de verdad es un autor muy completo en materia de obligaciones contractuales. De verdad que lo recomiendo ampliamente. Y bueno, tener esa voluntad de seguir investigando, de seguir buscando con referencia a estos temas tan interesantes que estamos viviendo en lo que es el mundo civil en Venezuela. También hay muchos autores con referencia a lo que es en materia de contratos, tesis de pregrado, de posgrado, con referencia a la permuta, a los contratos de compraventa,
a la extinción de los contratos. O sea, hay un montón de material de verdad bastante interesante que nosotros podemos mm, seguir investigando, pues seguir aunando, seguir eh, realizando investigación profunda. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento de este mundo en el derecho civil y los contratos. Entonces, bueno, me despido. Ha sido un placer haber conversado y nos seguimos viendo.